Bienvenidos a los que nos están escuchando por el podcast, bienvenidos a los que nos están viendo por YouTube en esta grabación que vamos a dejar anticipada. Hoy tenemos un tema muy peculiar, quise llamarlo la generación del trigo, porque luego vamos a empezar con la generación de la higuera. Vamos a ver esas dos generaciones que son las generaciones últimas de las que habla la Biblia. Vamos a empezar con vamos a ver por aquí. Siempre recuerde que nos puede encontrar, voy a hacer un pequeño anuncio, nos puede encontrar en Michelle Ponciano, en Telegram, Michelle Ponciano Noticias. Estamos pasando siempre noticias que tienen más relevancia. Antes podíamos, pero ahora ya he visto que se han acumulado las noticias. Entonces estoy tratando de enviar noticias con más relevancia bíblica, profética y también con respecto a Israel, que hoy justo al atardecer Israel está cumpliendo 74 años. 74 años, no, y usted me dice, no fue el 14 de mayo, sí, pero ellos cuentan el calendario hebreo. Pero ya con eso, entonces, vamos a entrar de lleno al tema, la generación del trigo, tiempos de hambre, tiempos de bendición. Así le quise llamar, porque la Biblia nos habla de que la hambruna ha sido, y eso lo sabemos a través de los tiempos, la historia de la Biblia nos cuenta muchas hambrunas que hubieron durante el tiempo bíblico, pero estos tiempos de hambre también fueron grandes tiempos de bendición. Vamos a ver cómo Dios los utiliza. Abraham dice que tuvo que bajar a Egipto. En el tiempo de Abraham hubo una gran hambruna que lo forzaron a subir, a bajar a Egipto. También en la época de Isaac dice que hubo una gran hambruna. Moisés, en el tiempo de las plagas, hubo lógicamente una gran hambruna también. Y cuando entraron a Egipto, el pueblo de Israel, cuando entran y salen, había una gran hambruna. Recuérdase también el tiempo de Elías en Samaria, una hambruna tremenda. Eliseo con la tsunamita, también una hambruna tremenda. Luego cuando salieron de Egipto, hubo cierta hambre, aunque el Señor los sustentaba con el maná, no tenían cosechas, no tenían siembras. En el tiempo de Ruth, recuerde que Ruth tuvo que regresar a Belén, que era la casa del pan, tuvo que regresar por la hambruna que se había desatado. Hubieron 3 hambrunas en 3 años en el tiempo de David también. Entonces la Biblia nos habla mucho de Jeremías. La palabra hambre aparece 31 veces en Jeremías. Es el libro que más menciona el hambre después del Génesis, que lo menciona 20 veces. En el tiempo de Ezequiel y no digamos en el tiempo de Jesús. Pero hay una hambruna que el Señor ha predicho para el último tiempo, y esa es en la que vamos a enfocarnos porque tiene un trasfondo que se aplica a nosotros y no solamente es una hambruna física. Noé, recuerda que recibió de todas las personas que vivieron hambruna. Noé, imagínense, se iba a destruir toda la tierra, iba a haber el diluvio. Entonces el Señor le dice a Noé que toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a ellos, o sea, a los animales. Y es curioso que después del diluvio fue cuando el Señor le dio autorización a Noé de comer carne. Antes del diluvio no se comía carne. Lógicamente era porque no había cosecha y el Señor le permitió ya empezar a comer carne. Pero entre las cosas que él guarda es una cantidad de semillas. Téngalo en presente porque vamos a ver algo que está sucediendo ahorita, justo ahora. Todo el almacenamiento que tuvo que tener Noé ha de haber sido impactante para él y para todos los animales. Pero hay una hambruna que creo que es la que más resuena en nuestra cabeza y en nuestra memoria cuando hablamos de hambrunas en la Biblia, y es la hambruna que sucedió en el tiempo del faraón, en el tiempo en el que José es
vendido por sus hermanos, es llevado cautivo a Egipto, conocemos toda la historia, luego lo encarcelan y vemos que en ese tiempo Dios da una dirección. Justo cuando ya estaba José, después de 2 años de estar en la cárcel, no fueron días, fueron 2 años. Vea lo que dice Génesis 41, ahí está toda la historia, no la vamos a leer porque es bastante larga, pero le recomiendo que lo abra si tiene ahí su Biblia o que lo lea más tarde. En Génesis 41 dice que aconteció pasados esos 2 años que el faraón tuvo un sueño. Y lo que él vio es lo que nosotros sabemos que fueron las vacas, las vacas flacas y las vacas gordas. Dice que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Esto es lo que sueña el faraón. Y luego él se vuelve a dormir y dice que tuvo otro segundo sueño y soñó que habían espigas de trigo menudas que devoraban a 7 espigas gruesas y llenas. Entonces nadie le pudo descifrar al faraón qué significaba su sueño. Fue algo que lo inquietó bastante y mandan a llamar a José. Y José le dice, bueno, yo no tengo la interpretación, solo Dios puede dar esas interpretaciones. Pero esta es la interpretación que José le da al faraón. Y le dice, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre, toda la abundancia será olvidada. Mire, vaya hambruna la que se desató, que toda la abundancia la gente se le iba a olvidar aquel tiempo. Dice, será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá, la cual es gravísima. Solo 2 veces se utiliza la palabra gravísima en la Biblia. Esta es una de ellas. Y luego dice, cuenta la historia en Génesis que José entonces le da dirección a Faraón para que Faraón ponga a personas y a gobernadores en el país para que recojan la 5ª parte de las cosechas de Egipto. Y usted sabe que en la 5ª parte, cuando nosotros vemos en Levítico, solo habla de restauración. La 5ª parte significa la restauración. Cuando el Señor empieza a acumular, esa 5ª parte es para sus hijos, para cuando venga el tiempo de la restitución. Cuando el Señor habla de que estamos en los últimos tiempos, también viene restitución para nosotros, ya sea que la veamos física o es porque el Señor nos va a llevar a su presencia. Esa es restitución, entrar al reino de los cielos. Entonces Él dice que da esa parte de la 5ª parte de las cosechas de Egipto. Si usted recuerda, fueron 5 los peces, los panes y los peces que recogieron para alimentar a 5,000. Entonces la 5ª parte siempre nos va a hablar de restitución, de la abundancia de Dios para su pueblo. Y luego continúa Génesis 41 y nos cuenta que él da el consejo. Ya el faraón dijo, bueno, pero entonces ¿a quién voy a poner? Si a usted se le está dando la revelación, pues entonces lo pongo a usted. Y ya José queda como segundo de Faraón, el hombre con más autoridad, aparte del faraón, sobre todo Egipto. Y él dice que da una orden, y él da esa orden, lo mismo que le sucedió a Noé, de empezar a acumular todos los granos, toda la comida. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y yo quiero que usted le preste atención, porque a pesar de que él empezó a acumular muchas semillas, mucha comida, no precisamente solo acumularon trigo, pero la Biblia dice que cuando se mencionan en Génesis 41, solo se habla de que él dio la instrucción de recoger el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y dijo, guárdenlo, guárdenlo. Ahora yo le pregunto si realmente, bueno, lo interesante es que él tenía 30 años, justo la edad de nuestro Señor Jesús cuando empezó su ministerio y fue cuando él empezó realmente a reinar sobre Egipto. Pero yo le pregunto a usted, ¿quién le dio a él la dirección de guardar toda esa provisión? Porque dice que él lo guardó en depósitos. Dice que por 7 años guardaron todas esas semillas
en depósitos especiales, y los depósitos antes no tenían ni cámaras frías, no tenían hieleras, no tenían cosas al vacío, pero usted sabe que creaban, estas son un tipo de los depósitos que se usaban. Si usted ha ido a Israel, usted puede ver en Masada, habían depósitos como estos, en donde se guardan por años, décadas, los alimentos, y lo que hacen es que ponen fuego a la entrada digamos, de los depósitos o de los graneros. Esto sería un granero. Le prenden fuego y con eso sellan al vacío todos los alimentos. Entonces el alimento realmente está guardado, está al vacío y puede durar, bueno, puede durar la cantidad que se quiera. Él da esta instrucción. José da esta instrucción para que se guarde en esos tiempos que venían. Y yo creo que estos 7 años son alusión a los últimos 7 años que vamos a vivir en la tierra, sobre todo el pueblo de Israel. Va a ser lo que probablemente se refiera a la última semana de Jacob, la angustia de Jacob, como lo llama el libro de Daniel, la última semana que Daniel profetizó, que es donde Dios realmente va a revelarse a su pueblo Israel, pero Israel va a tener que pasar por mucha hambre y por cosas bastante duras. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, esto no se ha vuelto a dar, mire, yo estoy segura que quizá usted ya lo había visto, esta bóveda global de semillas es el semillero noruego que salvará a la humanidad, dice esta noticia. Mire cómo inicia la noticia. Un cataclismo de proporciones bíblicas. Esta bodega está abajo del permafrost. Está entre el Polo Norte y Noruega. Y dicen que tienen más de 1 millón de semillas acumuladas en caso fuera posible una destrucción, una guerra atómica, bueno, cualquier cosa que atente en contra del alimento para la humanidad. Mire la entrada, es que si usted puede buscarlo, si usted solo me está escuchando, búsquelo, la bóveda global de semillas, búsquelo en internet y puede ver entonces ahí las fotos. Así es como lo guardan, adentro es un congelador natural, tienen etiquetadas todas las semillas y mire lo que dice aquí, en esta misma noticia, esta especie de arca de Noé vegetal. Solo se abre durante 4 meses, cada 4 meses para recibir nuevos lotes de todas las simientes de cualquier esquina de la tierra. O sea, ahorita dicen que solo tienen lleno 1/4 de la capacidad para llenar todo de semillas, pero ya tienen más de 1 millón de semillas adentro. Y mire por dentro cómo es. O sea, todavía tienen bóvedas vacías en donde están construidas a prueba del peor escenario posible. Y aquí dice semillas contra el apocalipsis. Es curioso porque esta noticia no era una noticia de noticias cristianas, digamos, era una noticia secular. Entonces esto está costeado por el gobierno de Noruega y lógicamente también la ONU tiene su parte y también el Foro Económico Mundial, que no es de extrañar. Entonces continúa la historia en el Génesis acerca de lo que sucedió, y sucedió que durante los 7 años de abundancia, entonces se almacenó en la tierra de Egipto. Y mire lo que está subrayado aquí en Génesis 41-49, dice que recogió José trigo como si fuera la arena del mar, tanto que no se podía contar porque era incalculable. Y aquí es donde empezamos a ver un paralelo con respecto a lo que es verdaderamente el trigo. Lo que el Señor está hablando acerca de José y está hablando acerca del trigo, lo está hablando acerca de toda la descendencia de Abraham, porque si usted se recuerda, en Génesis 32, dice esto exactamente como se habla del trigo de José. Dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no
que por ser tanta no se puede contar. Lo mismo se dijo del trigo de José, como si fuera arena del mar, tanto que no se podía contar. Quiere decir que estamos haciendo una referencia a que el trigo, entonces son personas. El trigo son personas. Y cuando dice que en el Génesis 41, dice en el capítulo 55, que cuando se empieza a sentir esa hambre en toda la tierra de Egipto, dice que el pueblo empezó a clamar por pan al faraón, pero miren lo que el faraón les dice: id a José y haced todo lo que él les diga. Todo lo que él os diga, haga. Se le dio una potestad a José. José sabemos que es la sombra de Jesucristo. Pero hay alguien en el Nuevo Testamento que dijo exactamente lo mismo. ¿Usted se acuerda? Id y haced todo lo que él diga. Yo le voy a dar una pincelada. Fue en las bodas de Caná, en donde se habían quedado sin vino, y María le dice a los maestresalas, después de que convenció a Jesús de que convirtiera agua en vino, ella misma dijo a los que lo servían: haced todo lo que él os diga, justo como lo dijo Faraón acerca de José. Y vemos entonces ese paralelo de José con Jesús. Vemos que esas fueron sus últimas palabras. Si nosotros quisiéramos saber qué es lo que pensaba María, era siempre, siempre las últimas palabras escritas en la Biblia acerca de la última palabra que dijo María fue: hace todo lo que él diga. Más claro no se puede ni el agua. Entonces, continuamos en Génesis 41, que cuando se extiende el hambre en todo Egipto, dice que José abrió todos los graneros donde estaba el trigo. Abrió todos los graneros y dice que lo vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y yo creo que en este tiempo el Señor está abriendo los graneros de su gente para que nosotros podamos llevar la palabra, llevar ese alimento que es la palabra de Dios, que es la salvación de Dios en este tiempo, porque vamos a ver cómo este tiempo ya vamos a enfrentar un poco lo que estaban enfrentando a Egipto. Pero dice que de todos los países venían a comprar a Egipto grano a José, y entre ellos pues aparece toda su familia. Aparece de primero los enviados que envía Jacob, quien sería Israel. Y dice en Génesis que los 10 hermanos descendieron a comprar trigo en Egipto y fueron los hijos de Israel los que iban a comprar. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta que hay un paralelo entre estos 7 años y el tiempo que Dios va a permitir con Israel para que Israel reconozca al Mesías como tal. Porque dice que José era el señor de toda la tierra y quien le vendía trigo a todo el mundo. Y cuando llegaron los hermanos de José, mire lo que hicieron. Dice que se inclinaron a él rostro a tierra. Y esto es profético, porque va a ser en este tiempo en donde Israel está volviendo a su raíz, donde la iglesia está volviendo a su raíz, pero este va a ser el tiempo que Dios va a permitir. Recuerdan que cuando ellos se dieron cuenta que era José al principio no se los decía, cuando José se revela a ellos, ellos se postran, y eso es lo que va a suceder con Israel. Este va a ser el tiempo en que Dios va a usar como sombra, que Dios va a usar entonces para poderse revelar a su pueblo. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que estamos entrando en un tiempo de hambruna nuevamente? Eso es lo que vamos a analizar. Le voy a dar 7 señales de que estamos entrando en una crisis de alimentos. Esto no va a ser noticia para usted porque usted ya lo sabe, se ha venido anunciando. Número 1 es que el COVID, unido a la guerra, se han venido elevando los precios del gas, los alimentos y el petróleo, aparte que ya veníamos con una cadena alimenticia de distribución bastante sesgada, no se había producido en las fábricas por haber estado cerradas por el COVID, y todo esto ya traía un atraso con los contenedores, con los barcos, y esto aunado a la guerra están elevando los precios del gas, entonces, y los alimentos y el petróleo. Número 2 de las 7 señales que estamos entrando en una crisis de alimentos es las sanciones. Las sanciones que están poniendo sobre Rusia
porque esto va a elevar los alimentos no solo por la producción de trigo y de cebada de Rusia y de Ucrania, sino también por los fertilizantes que lo vamos a ver. Número 3, los aliados occidentales están aumentando intencionalmente los precios del petróleo. Nadie ha bajado su precio de petróleo. Se les ha pedido a los árabes que les vendan petróleo a Estados Unidos, ni siquiera le quisieron recibir la llamada al presidente y bueno, los precios del petróleo siguen en aumento. Número 4, a pesar de la crisis alimentaria en Estados Unidos y el Reino Unido, están pagando, mire esto, es que no tiene sentido, están pagando a los agricultores para que no cultiven y lógicamente siempre disfrazado bajo el calentamiento global y necesitamos cuidar la tierra que la necesitamos cuidar, pero si cuidamos de la tierra y no hay alimentos, ¿para quién va a quedar la tierra? Si no es para personas que no tienen que comer. Mire, esta noticia dice, el gobierno británico pagará a los agricultores para renaturalizar el campo, que para el 2042 ellos van a haber renaturalizado, que ya han quitado las siembras y las cosechas de alimentos de más de 300,000 hectáreas. Ellos están pagando, lo mismo está haciendo Estados Unidos y lo mismo está haciendo China. China está destruyendo inclusive los jardines de gente que está sembrando dentro de sus propios jardines porque se está queriendo provocar una hambruna para el control. La número 5 es la epidemia y la pongo entre comillas de gripe aviar y la fiebre porcina africana. ¿Por qué la pongo entre comillas? Porque desde el 2007, 2012, inclusive antes del año 2000 ya existía esta gripe aviar. Ahora dicen que ya mutó y ahora ya están saliendo personas que están siendo contagiadas, pero no sé, por la experiencia que tenemos con el COVID, vamos a ver si esto no lo sacan de proporción, pero lo que está sucediendo es que, miren, Francia dice que ya se sacrificaron 16 millones de aves por la epidemia. Esta noticia de marzo 18, gripe aviar obligará a sacrificar millones de aves en Iowa, Estados Unidos. Esta gripe inició en Israel el año pasado. Si usted sigue en el canal, ahí lo anunciamos, donde empezaron de primero con varias aves en grullas, que son, ¿cómo se llaman? Cigüeñas, creo que eran. Y luego ya empezaron a sacrificar pollos. Europa sacrifica millones de aves de corral por la gripe aviar. Esto es 28 de febrero del 22. Italia sacrifica 18 millones de aves de corral por gripe aviar. Esto es ahorita en enero del 22. Pero mire, dice México sacrifica 70,000 aves por brote de gripe aviar, pero dice que se trata de una cepa existente en algunas zonas del país latinoamericano desde el 2012. ¿Por qué ahorita entonces se está diciendo que es una pandemia, que nuevamente vamos a entrar a una epidemia? No sé a lo que nos lleva, pero ahora ya entonces también ya se detectó, esto fue el 27 de enero de este año, que ya Estados Unidos fijó nuevas restricciones comerciales por la fiebre porcina africana, ahora con Tailandia. Ya aparecieron en Italia y en Francia. Esto lo dice el periódico La Voz de Galicia. Dice, Italia y Francia lanzan planes para frenar la peste porcina. Es que siempre que leo en España me dan ganas de hacer la Z. Así es como me dan ganas de leerlo cuando leo la ola. Ay, no. Pero bueno, esto fue el 15 de febrero, esto reciente. Y en enero del 22 dice que la peste porcina ya había llegado a Italia. A Italia. ¿Cómo va a seguir esto? Pues no lo sabemos. Número 6, la escasez de fertilizantes. Ya sabemos que hay una escasez de fertilizantes y el problema es que desde el 2021, dice esta noticia del Espectador, esta noticia fue esta semana, lo que se sabe hasta el momento de la escasez mundial de fertilizantes. Además del alza de los precios, el uso de menos fertilizantes daría como resultado cultivos de menor calidad. Y es que los agricultores en todo el mundo dicen que hay unos que ya no están sembrando porque dicen que no sería ganancia. Si no es ganancia para ellos sembrar
y no poder sacar la misma cantidad de cultivo, ya ni siquiera vale la pena sembrar. Entonces ya hay personas que han decidido ya no sembrar porque ya no tienen la capacidad para comprar o porque hay escasez o porque está demasiado alto el precio y entonces eso, aquí dice, las primeras predicciones son sombrías. Es bastante, ahorita todavía estamos acabándonos lo que hay en reserva, podríamos decir. Y la número 7 es los incendios extraños que están paralizando grandes sectores de la industria alimentaria en Estados Unidos. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero han sido más de 25 fábricas y de sectores de la industria alimentaria, pero que suplen una gran cantidad de alimentos que así de la nada, han resultado con incendios. Y mire esto, porque antes de que estos incendios o estos accidentes sucedieran, el FBI advirtió de que iban a haber ataques cibernéticos que iban a afectar el suministro mundial de alimentos. Y luego empiezan estos ataques o estos accidentes, pero mire esto no le parece a usted sospechoso, a mí sí. El 13 de abril se estrella un avión en contra de la planta de procesamiento de papas y alimentos en Idaho. Y el 21 de abril, otra avioneta. ¿Cuáles son los chances de que en dos procesadoras de alimentos gigantes de Estados Unidos, como es la General Mills, que es gigante, en dos diferentes estados se estrella dos avionetas y dejan paralizadas las plantas? Pero usted me dice, bueno, Michelle, puede suceder, sí puede suceder, pero no esta cantidad, son más de 20 procesadoras de alimento que se han quemado o han tenido inconvenientes y han tenido que dejar de trabajar o de producir. Esto no es normal. Esto más bien pareciera, bueno, usted saque sus conclusiones. Pero aparte de todo, esa fue la número 7. El número 8 le agregaría yo, es que este es un año Shemitah y un año de jubileo. Y en el año Shemitah y en el año de jubileo, usualmente hay un desbalance en las acciones, en la banca, en el comercio, hay crisis. Y si estamos en este año, pues entonces podríamos esperar que así suceda. Esta noticia a mí me impactó porque el Banco Central de Israel, este es en la página de Israel Económico, el Banco Central la semana pasada recortó sus dólares y añadió el yuan chino a su reserva. O sea, están recortando reservas de dólares porque ellos ya saben que el dólar se cae dentro de poco. Y dice que hasta ahora las reservas del Banco de Israel se basaban en el trío del dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina de Gran Bretaña. Y ahora se van a basar en el yen japonés, los dólares de Canadá y los dólares de Australia. Eso nos dice mucho porque entonces ya están ellos proyectando que viene una caída del dólar americano. Pero luego volviendo otra vez al trigo, le tengo otro par de noticias interesantes. ¿Por qué el trigo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué el trigo? ¿Por qué entonces el trigo empieza a subir de valor? Pues está toda la explicación lógica, digamos, de lo que yo le he venido explicando. Pero hay algo muy interesante en la parte del trigo. Esta noticia fue ahorita en marzo y dice, continúa la escalada del precio del trigo frente al desabastecimiento mundial. El trigo lleva una acumulada alza del 38%, casi el 40%, de valer $132, ahora está en $344 en el mercado estadounidense. Entonces, el pan, las pastas, todo lo que hacemos con el pan se va a encarecer. Pero Dios está hablando a través de esto. Si el trigo está siendo el que lidera la subida en materias primas alimentarias, como dice esta noticia. Esta noticia es del 25 de agosto y el trigo se ha mantenido como el alimento más caro que más está subiendo. Yo quiero saber por qué. Y una de las razones es porque el trigo somos nosotros. Y si hay algo que en este tiempo tiene valor en la tierra, somos nosotros.
No porque seamos el todo, sino porque nosotros somos los que tenemos para clamar y para calmar el hambre que viene sobre la tierra. Nosotros somos la luz de la tierra, decía el Señor. Quiere decir que entonces el valor de los hijos de Dios está en su vida. No es que tengamos un precio, porque fuimos pagados con precio de sangre porque no se nos puede poner un precio. Pero a lo que yo me refiero es de que lo más valioso en el reino de los cielos en este tiempo son las almas. El Señor siempre, siempre, siempre va a estar pendiente de las almas. Ese es su, eso es el valor del reino de los cielos, son las almas de la gente. Entonces, cuando vemos nosotros en el libro de Mateo y habla de Cristo, cuando él viene por una cosecha, dice su aventador o la herramienta que usan para cortar el trigo, su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí nos está hablando de que Jesús está ya listo para limpiar su era. Cuando hablamos del trigo y cuando vemos que hay mucha simbología entre el trigo, la escasez del trigo, lo que está pasando en el trigo, si Dios está sacando a la luz para que pongamos nosotros nuestra mirada en lo que está sucediendo el trigo, quiere decir que su aventador ya está en su mano, de que ya él va a empezar a limpiar su era y que viene un tiempo de una cosecha de los hijos de Dios. Porque él dice que él va a recoger su trigo y lo va a colocar en su granero. Pero también la palabra decía acerca de Jesús, él mismo dijo acerca de su muerte, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso lo dijo él de él mismo. Y esto se aplica también a José, porque José tuvo que morir por sus hermanos en Egipto, morir. Literalmente a sus ambiciones, a su familia. Él tuvo que entrar a Egipto para morir por sus hermanos y cuando salieron fueron millones los que salieron. Entró un hombre y salieron millones. Ahora, en este tiempo cuando salen de Israel, es algo interesante porque ellos salen en el mes de Nisan. En el mes de Nisan lo acabamos de terminar esta semana. El mes de Nisan es el mes entonces de la redención, es el mes en donde muere el Señor por nosotros, ese grano de trigo cae en tierra y nosotros ahora somos el primer fruto, somos el fruto de esa siembra que Él hizo en ese jardín. Inclusive a Él lo pusieron, lo depositaron como que fuera un grano de trigo en un jardín y es ahí donde Él resucita, donde estaba su tumba. Pero cuando vemos esta salida de Moisés, ahora póngame atención porque vea lo interesante de este asunto. Cuando el Señor se refiere al trigo, esta fue un tiempo de cosecha en donde el Señor dijo, voy a cosechar a todo mi pueblo que se forjó dentro de Egipto y voy a sacarlo. ¿Y cómo lo sacó? Desbaratando la economía de Egipto. Y nosotros podemos saber que nuestra redención está pronta porque la economía mundial está por desbaratarse. Cuando ellos salen, cuando sale Moisés liderado por el Señor, pero habiendo pasado todas las plagas, ¿verdad? Pero la que más afectó la economía y digamos que trajo hambruna fue el ganado, el granizo y luego las langostas que devoraron todas las cosechas. Yo no me quisiera imaginar lo que sucedió en Egipto. Esto ya fue 430 años después. Entendamos que para ese entonces ya José era una leyenda. Ya José era parte de la historia y aún así Josué dijo, sáquenme de Egipto cuando ustedes vayan y todo el pueblo salió llevando los huesos de José. Pero el trastorno de la economía antes de sacar a su pueblo es inminente. Cuando Dios está a punto de sacar a su pueblo, viene un colapso financiero. Y es entonces en lo que vamos a hablar. Porque ¿saben lo interesante es de que entraron 75, dice la palabra que fueron 75 los familiares de José, que entraron a Egipto. 75 años tenía Abraham cuando salió de la tierra.
y de la tierra de su parentela, cuando el Señor lo llama a salir. Y usted sabe que hoy en el atardecer Israel está cumpliendo 74 años. Pero a quienes dicen que la primera semilla no fue el 14 de mayo de 1948, más bien el 5 de Iyar. La primera semilla fue cuando la ONU hizo la resolución 181 y aseguró o afirmó de que Israel podía convertirse en Estado, y esto fue en el 47. Quiere decir que Israel cumple 75 años este noviembre. Si partimos desde la resolución de la ONU. Eso nos quiere decir de que Dios va a hacer algo con Israel y que Dios va a hacer algo con su pueblo. Esto es bastante interesante, porque hay un dato antes de cerrar que yo le quiero mencionar. Antes de esa salida del pueblo, antes de que Moisés sacara a todo su pueblo, hubo un asunto que a veces lo pasamos por alto porque no lo entendemos. ¿Cómo así? ¿Cómo pudo esto suceder? En Éxodo 10, 21 al 28 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea, era una tiniebla que se podía tocar. Yo no sé si usted lo ve. Cuando nosotros vemos las noticias y las cosas que están pasando, son tinieblas que casi que se pueden palpar. Y dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y por 3 días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. 3 días. Unos dicen de que fue la provocación de una gran erupción, de un volcán que pudo haber oscurecido y se palpaba la oscuridad. Pero dice, ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Todos los hijos. Entonces tuvo que haber sido algo sobrenatural. Esas tinieblas, algo tenebroso que oscureció por completo la tierra de Egipto. Y cuando nosotros analizamos la tierra, la palabra palpe, ay, perdón, no lo escribí, pero la palabra palpar es andar a tientas. Andar a tientas. Esa era la oscuridad que había. Y yo le pregunto entonces, ¿habrá un evento de oscuridad antes de la siega total del trigo de su pueblo? ¿Será que vamos a experimentar algo parecido? Porque él dijo, vosotros sois la luz del mundo, si nosotros nos vamos, este mundo se va a quedar en oscuridad. Pues mire este evento. Quiero que usted vea el tiempo en que esto sucedió. Wall Street se hundió en abril. Dice que fue su peor mes desde el 2018. Esto salió en la página de economía. Dice, la bolsa norteamericana se desplomó un 13% en una semana. En una semana, el peor mes, abril. ¿Cuál era ese mes? El mes de Nisan, en el que el Señor sacó a su pueblo de Egipto y desbarató la economía egipcia. Mire esta noticia de portafolio, histórica caída de Amazon. Bezos pierde más de 20 mil millones de dólares. Dicen que fueron 30 mil millones. Esto fue el 29 de abril. El 29 de abril, un día antes de que terminara Nisan. Y luego, esta noticia de Business Insider dice, Wall Street tiembla en un abril negro. En un abril negro. El Dow Jones perdió, ¿qué dice por aquí? Pierde 939 puntos y el Nasdaq registra su peor mes desde el 2018. Esta noticia es del 30 de abril, pero analice cómo dice esta noticia, dice abril negro. Abril negro. Esto fue el 30 de abril. Usted sabe que el 30 de abril hubo una luna negra. Así se le llamó al primer eclipse solar del año. Ese día, el 30 de abril, lo que en Wall Street estaban hablando como un abril negro, se dio esa luna negra. Ese mismo día, el día en que terminaba Nisan. Y así fue como fue parcial, no fue completo, pero el próximo viene el 15.
que sí es una luna roja de sangre, viene el 15 de mayo. Creo que en este mes vamos a sentir un poquito las cosas que Dios está haciendo, porque es justo un día después de la independencia del Estado de Israel, pues en el calendario nuestro. Y luego, justo después de ese eclipse que sucedió, se alinearon 5 planetas: Júpiter, Venus, Marte y Saturno, pero hubo uno más que no se vio. Entonces eran 5 justo a finales del mes de abril, después de ese eclipse de luna. Y el Señor dijo: yo voy a hablar a través de las estrellas, del sol, de la luna, y yo creo que esto fue muy, muy importante. Pero aquí hay otra cosa que yo le voy a traer, y todavía tenemos tiempo, todavía tenemos unos 10 minutitos. Le quiero dar, usted seguro ya escuchó acerca de esto, para los que no lo han escuchado, el Cyber Polygon. No sé si ya lo había escuchado. El Cyber Polygon es un grupo de personas que ya se han reunido, creo que la cuarta reunión de Cyber Polygon es el 8 de julio, dentro de más o menos 2 meses. En estas reuniones, al igual cuando se reunieron la gente del Foro Económico Mundial para discutir cómo reaccionarían a través de una pandemia, y luego la pandemia en menos de un año llegó, ellos se han reunido ya 4 veces para pensar qué pasa si nos llegamos a quedar sin internet. Cyber Polygon, usted lo puede buscar en cyberpolygon.com. Ya ellos están pensando que eventualmente va a venir un apagón, y creo que aquí es donde ellos van a poder implementar las nuevas monedas, las marcas, los sellos, todo eso. Pero lo que ellos dicen es de que ellos están tratando de provocar resiliencia digital en el tiempo de la nube. En el tiempo, mire, ahí lo dice, Central Theme, Digital Resilience in the Cloud Age. Y eso quiere decir en el tiempo de la nube. Sabemos que cuando Moisés sale de Egipto, fue justo dirigido por la nube, la presencia de Dios. Y yo, ay no, es que a veces yo hilo demasiado fino, pero Dios habla de cualquier momento. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos internet? ¿Cómo se comunicaría usted con sus familiares si usted su familia no vive en el país que usted vive? ¿Cómo haría usted negocios? ¿Cómo haríamos con los pagos? Si no hay internet, tampoco habría servicio de energía eléctrica. No se podría comprar ni vender. No se podría ir a la bomba o a la gasolinera a que nos despachen, porque no habría internet para las tarjetas de crédito. Y lejos de decir, me quedo sin internet y sin redes sociales, la estimación de lo que esto podría provocar es un caos a nivel mundial, una oscuridad donde nadie va a poder hablar ni comunicarse nada más con la gente que tiene en casa. Así que yo espero que usted se lleve bien con sus amados que tienen en casa, porque si esto llega a suceder como lo están planificando, creo que esto sería para el mundo entero algo así como nos sorprendió el COVID. Pero lejos de esto, yo creo que la peor oscuridad vendrá cuando venga el arrebatamiento, porque lo que nosotros estamos viendo es nada más una sombra. Ya casi terminamos. Es una sombra. La Biblia nos habla de acontecimientos que van a venir ya durante la última semana en donde va a venir el juicio de Dios. Y los gobiernos van a tener una gran dificultad para manejar sus economías en la ausencia de tantas personas que de repente van a desaparecer. Las economías de verdad se van a caer. Por eso dice Apocalipsis 6, cuando sale el tercer jinete, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Los 2 granos que estamos viendo que están en aumento y que el Señor nos está diciendo: pongan atención a lo que estoy haciendo. Y entonces nos quedamos y cerramos con esta última pregunta: ¿por qué permite Dios el hambre?
¿Por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué Dios permite el mal en la tierra? Y usted siempre vamos a querer cuestionar de por qué Dios hace las cosas, pero mire lo que dice Amós 4:6. Dice, os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hay un hambre que el Señor permite para que nos volvamos a Él. Hay un hambre que el Señor permite en los pueblos para que nosotros nos sensibilicemos ante muchas veces la carcoma que es la abundancia, que dependemos solamente de nosotros y no nos damos cuenta que a veces el Señor nos hace pasar un poco de hambre y un poco de frío para que nosotros volvamos a Él. Ese fue el caso del hijo pródigo. Ese fue el caso del hijo pródigo. Dice que hubo una gran hambruna en el tiempo del hijo pródigo y por eso él anhelaba poderse comer la comida de los cerdos. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Tuvo hambre y regresó a la casa del padre. Y el Señor nos está diciendo, voy a traer hambre para que regresen a mí. Pero el hambre que yo voy a traer, dice el Señor, nos lo dice en Amós 8:11. Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Este es el tiempo en donde nosotros vamos a abrir nuestra boca y la gente va a estar sedienta y hambrienta de escuchar su palabra. Lo mismo lo hizo el Señor con los panes y los peces. La gente llegaba por el alimento, pero el Señor llenaba su espíritu. Quiere decir entonces que si nosotros ahorramos, si el Señor nos está dando dirección, ¿es falta de fe? Para nada. Pero el Señor dice que viene algo todavía más importante, que es esa gran cosecha, pero que va a venir con un hambre de hablar de la palabra, de eso, de esa acumulación en la que nosotros tenemos que tener, acumulación de la palabra para todo aquel que venga a nosotros y pueda ser saciado, saciado con la palabra de Dios. Entonces vienen tiempos difíciles, pero también tiempos de bendición, así le habíamos llamado en el inicio a este estudio. Y no quería dejarlo sin dejar esta bendición y este recordatorio, que no importando lo que nosotros hemos pasado o lo que vayamos a pasar, el Señor nos diseñó, nos creó y nos puso justo en la terminología del tiempo para estar justo en este tiempo en donde nosotros vamos a ser parte de esa gran cosecha. Y para eso quería dejarlo con esta palabra que está en el libro de Job 5. Dice, si en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En tiempo de hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada de la guerra. Dios te salvará del azote de la lengua. Serás protegido y no temerás cuando venga la destrucción. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás a las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo harás un pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo verás que tu descendencia es mucha, que tu prole es como la hierba de la tierra. Llegarás con vigor a la sepultura, como gavilla de trigo recogido a su tiempo. Nosotros lo hemos inquirido y esto es así. Escúchalo y conócelo para tu propio provecho. Job 5 del 23 al 26. No tengamos temor, el Señor es quien guarda de nosotros, pero seamos sabios cuando Dios está dando instrucciones. Que Dios lo bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en 15 días.